3 cambios de reglas para una sola carrera, los 3 aplicados en la misma semana. Los 3 para el mismo circuito. La FIA le puso un límite de potencia a los autos para Mónaco. Prohibió el modo recta, que es la gran innovación aerodinámica de esta temporada. Y encima Mónaco es la primera carrera donde se aplica la nueva regla de medir el motor de Mercedes en caliente, la que salió de la polémica del 18 a 1 que analizamos la semana pasada. Todo junto, todo en la misma semana, todo antes del gran premio más glamoroso del año. Suscríbete y activa la campana, acá te damos la información que ESPN no te da. Antes de entrar en cada medida, hay que entender por qué Mónaco específicamente necesita estas restricciones que ningún otro circuito del calendario tiene. Porque si no entendés el problema de fondo, las soluciones no tienen sentido. Los autos de la Fórmula 1 2026 son los más potentes de la historia de la categoría. El motor de combustión más el sistema eléctrico juntos generan una cantidad de potencia que en los circuitos normales se gestiona bien porque hay zonas de escape, hay chicanes largas para frenar, hay gravel o pasto antes de los muros que da tiempo de reacción. En Mónaco no hay nada de eso. Las paredes están a centímetros del asfalto en cada curva. La salida del túnel, que es la zona más rápida del circuito, lleva a una curva de horquilla donde si el auto llega demasiado rápido el piloto no puede frenar a tiempo y el muro está literalmente al frente. Y el problema específico de los autos nuevos en ese punto del circuito es que el sistema eléctrico puede entregar un pico de potencia enorme de manera instantánea justo en el peor momento posible. Existía el riesgo de que los coches se volvieran demasiado rápidos a la salida del túnel, dadas las limitadas zonas de escape, y se consideró prudente prescindir de una de las características clave de los Fórmula 1 de 2026. Ese es el problema, y ahí está la razón detrás de todas las medidas. Empecemos por la primera. Ese nombre no te dice nada si no seguís la Fórmula 1 de cerca, así que vamos a explicarlo desde cero. En los autos de 2026, el SMUK, que es el motor eléctrico que recupera energía en las frenadas y la devuelve como potencia extra en la aceleración, puede entregar esa potencia extra en 2 modos. El modo normal, donde la potencia se entrega de manera gradual y controlada. Y el modo override, que es cuando el piloto aprieta un botón en el volante y el motor eléctrico entrega toda la potencia disponible de golpe, como un turbo instantáneo que puede sumar 100 de caballos de fuerza en fracciones de segundo. Ese modo override es exactamente lo que hacen todos los pilotos en la salida del túnel de Mónaco para aprovechar la recta antes de la chicane. Y el problema es que en Mónaco 2026 la velocidad que genera ese override es tan alta que la distancia de frenada necesaria antes de la chicane supera lo que el circuito permite físicamente. El modo Rev 1 que impuso la FIA es una restricción específica para Mónaco y Singapur que limita cuánta potencia puede entregar el SMUK tanto en el modo normal como en el modo override, de manera que los autos lleguen a esa chicane a una velocidad que el piloto pueda manejar de manera segura. Para que lo entiendas de manera completamente simple, es como si el auto tuviera un regulador de velocidad electrónico específicamente para esa zona del circuito que impide que el motor entregue toda su potencia disponible. Eso, ¿cuánta potencia pierde cada auto con el modo Rev 1? Los datos específicos no son públicos, pero la estimación de los técnicos que hablan con los medios especializados apunta a entre 20 y 30 caballos de potencia menos en la zona donde más se necesita, que es exactamente la salida del túnel. Eso se traduce en velocidades máximas más bajas, en tiempos de vuelta más lentos que con los autos en configuración completa, y potencialmente en carreras donde la gestión de energía es diferente a la de cualquier otro circuito del año. Y ahora la segunda medida, que es la que más debate generó esta semana en el paddock. El modo recta está prohibido en Mónaco. Y para entender por qué eso es tan importante, hay que entender qué es el modo recta, que es la gran novedad aerodinámica de los autos de 2026. En años anteriores, la Fórmula 1 tenía el DRS. El DRS era un sistema donde el alerón trasero tenía una pequeña aleta que podía abrirse en las rectas para reducir la resistencia al avance y dar más velocidad al auto en esas zonas. Era solo el alerón trasero, solo la aleta pequeña, y solo se activaba en zonas específicas del circuito que la FIA habilitaba. En 2026, el DRS desapareció y fue reemplazado por algo mucho más radical, la aerodinámica activa completa. Ahora los autos tienen alerones delanteros y traseros que pueden moverse completamente, poniéndose casi planos en las rectas para reducir la resistencia al avance y volviendo a su posición de alta carga aerodinámica en las curvas para tener más agarre. La diferencia respecto al DRS es enorme. El DRS daba aproximadamente 10 km por hora de velocidad extra en las rectas. La aerodinámica activa completa puede dar hasta 20 km por hora más, según la estimación de Infobay, porque no es solo el alerón trasero, sino el sistema aerodinámico completo trabajando para minimizar la resistencia. Y la FIA prohibió ese sistema completo en Mónaco por seguridad. En el Principado los autos van a correr con superficies aerodinámicas fijas, sin la posibilidad de abrir los alerones en ningún momento de la vuelta. Se trata de un cambio importante ya que ni siquiera estará disponible la opción de DRS que existía hasta el año pasado. Eso es enorme.
En todos los años anteriores, Mónaco tenía DRS, aunque fuera difícil adelantar con él por lo estrecho del circuito. Este año no hay ni DRS ni aerodinámica activa, hay alerones fijos todo el tiempo. ¿Qué significa eso para las carreras? Adelantar en Mónaco ya era casi imposible antes. Sin ningún sistema de reducción de resistencia en las rectas, va a ser todavía más difícil. Las posiciones de parrilla van a ser más importantes que en cualquier año anterior porque si perdés la posición en la salida, las chances de recuperarla en pista son mínimas. Y ahora viene el tercer elemento que conecta todo lo que analizamos la semana pasada con lo que pasa este fin de semana. Mónaco es la primera carrera del año donde se aplica la nueva regla de medir el motor en caliente. La medida que la FIA anunció en febrero después de la polémica con el motor de Mercedes con el 18-1 en caliente. La FIA ha trabajado para encontrar una solución de compromiso que determina que la relación de compresión será controlada tanto en condiciones de frío como de calor desde el 1 de junio de 2026. 1 de junio de 2026. El Gran Premio de Mónaco arranca el 5 de junio. Eso significa que Mónaco es efectivamente la primera carrera donde la FIA va a medir el motor de Mercedes en las condiciones de temperatura de operación real, no solo en frío como hacía hasta ahora. Si el motor de Mercedes tenía efectivamente la ventaja de los 15 caballos extra que Ferrari, Honda y Audi denunciaron, esa ventaja se termina o se reduce en Mónaco. Y si la ventaja de Mercedes en las primeras 4 carreras de la temporada venía en parte de ese motor, el panorama competitivo puede cambiar a partir de este fin de semana. Eso beneficia a Ferrari, que según los analistas tiene el mejor auto en términos de balance aerodinámico, pero sufre por la falta de potencia de su motor a altas revoluciones. Potencialmente sí, pero hay que ver cómo se comportan todos los autos en las condiciones específicas del Principado antes de sacar conclusiones. Y ahora lo que más le importa a esta audiencia. ¿Qué significa todo esto para Colapinto en el 10º lugar de la parrilla y para Checo que arranca desde atrás? Para Colapinto, la prohibición del modo recta y los alerones fijos hace que el 10º lugar de la parrilla sea más valioso que en cualquier otro circuito del año. Si puede mantener la posición en la largada y en las primeras vueltas, el auto de Alpine puede ser competitivo en el ritmo de carrera porque en Mónaco la gestión de neumáticos y la precisión al límite del circuito valen más que la potencia pura. Y hay algo más específico sobre Alpine con estas restricciones. El modo Rev 1 que limita la potencia eléctrica afecta más a los equipos con el sistema eléctrico más desarrollado, que son Mercedes, McLaren y Ferrari. El Alpine con motor Mercedes también se ve afectado, pero la restricción porcentual puede ser menor en términos relativos a los equipos del top porque el baseline de potencia del que parten es diferente. Eso puede comprimir las diferencias en Mónaco de una manera que favorece a los equipos del 5º al 8º lugar. Para Checo, el circuito de Mónaco en condiciones donde adelantar es casi imposible hace que la posición de largada sea todo. Si Cadillac no clasifica bien el sábado, la carrera del domingo va a ser muy difícil independientemente del ritmo que muestre el Mach 26 en carrera. Pero si algo salió en claro del análisis de Canadá es que Checo en Mónaco, con 12 visitas al Principado y el conocimiento de cada centímetro de ese trazado, puede sacar de la clasificación más de lo que el auto da objetivamente. Debate final, 2 preguntas, queremos tus respuestas en los comentarios. Primera pregunta. La decisión de la FIA de limitar la potencia con el modo Rev 1 y prohibir el modo recta en Mónaco por razones de seguridad es la decisión correcta para proteger a los pilotos en el circuito más peligroso del calendario. ¿O es una admisión de que el reglamento de 2026 generó autos demasiado potentes para ciertos circuitos y que la FIA está parcheando un problema que debería haberse resuelto antes de que empezara la temporada? Posición 1. La seguridad de los pilotos no tiene precio y cualquier medida que reduzca el riesgo en el circuito más peligroso del mundo es la decisión correcta. Independientemente de si hace quedar mal al reglamento o no, la FIA identificó el problema, actuó rápido y los pilotos van a correr en Mónaco con menos riesgo que si hubieran ignorado las señales de los test de pretemporada. Posición 2. Que la FIA tenga que imponer modos de motor específicos para cada circuito y prohibir en Mónaco la principal innovación técnica del reglamento nuevo. Dice que el proceso de diseño del reglamento de 2026 tuvo fallas que ahora se están corrigiendo sobre la marcha. Y esas correcciones sobre la marcha generan inequidad porque los equipos que diseñaron sus autos optimizados para el modo recta en todos los circuitos ahora tienen una desventaja que no anticiparon. Segunda pregunta. La prohibición del modo recta combinada con el modo Rev 1 en Mónaco convierte la clasificación del sábado en el factor más determinante de toda la temporada 2026 hasta ahora. Y eso beneficia específicamente a los pilotos que mejor conocen el límite de ese circuito como Colapinto y Checo, o las restricciones afectan a todos por igual y el resultado va a depender principalmente del balance aerodinámico del auto, independientemente del conocimiento del circuito. Posición 1. En Mónaco, sin modo recta y con alerones fijos, la única manera de ganar tiempo por vuelta es llegar más al límite del circuito en cada curva. Y esa habilidad específica, la de saber exactamente a cuántos centímetros del muro podés pasar a 2 centímetros en lugar de a 5,
Es lo que separa a los que conocen ese trazado de los que lo visitan por primera vez, lo cual favorece directamente a Colapinto, que tiene varios años en ese circuito, y a Checo, que tiene 12 visitas encima. Posición 2. En Mónaco, el balance del auto. La manera en que distribuye el peso entre el eje delantero y el trasero en las curvas lentas es más importante que el conocimiento del piloto, porque un auto mal balanceado en ese circuito no puede ser salvado por ningún piloto, independientemente de cuántas veces haya corrido ahí. Y eso pone a Alpine y a Cadillac en desventaja frente a equipos con mejor balance aerodinámico como Ferrari. Déjanos tus respuestas. La FIA cambió 3 cosas para Mónaco esta semana: límite de potencia eléctrica, prohibición del modo recta y primera carrera con el motor de Mercedes medido en caliente. Todo junto, todo en el circuito más glamoroso del año. Colapinto larga 10º. Checo arranca desde atrás. Y el fin de semana más importante para los dos empieza el jueves con las prácticas libres. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Colapinto y de Checo. Y lo que creemos es que los cambios de esta semana pueden abrir puertas que en cualquier otro circuito del calendario estaban cerradas. Suscríbete y activa la campana. El jueves arrancan las prácticas libres de Mónaco y estamos acá con todo en tiempo real.